La propuesta de Vygotsky, la psicología sociohistórica, The Proposal of Vygotsky, The Social Historical Psychology. Marcos Antonio Lucci. Pontificia Universidade Católica de São Paulo, Professor da Faculdade Interlagos Fintech Brasil, e-mail, renalucci@terra.com.br. renalucci@terra.com.br. Resumen. Con la intención de contribuir a la fundamentación del trabajo docente, el presente estudio tiene por objetivo presentar los principales puntos de la psicología sociohistórica, propuesta por Vygotsky, uno de los autores que en la actualidad constituye un punto de referencia en el embasamiento del trabajo educativo. Este objetivo se aborda en tres grandes partes. En la primera, se describe el contexto histórico en el que nace el proyecto de Vygotsky. En la segunda, se recoge la fundamentación teórica de su propuesta y en la última se trata la psicología sociohistórica. Palabras clave: formación de profesores, psicología de la educación, psicología sociohistórica. Abstract. With the intention of contributing for the base of the educational work, the present study has for objective to present the principal points of the social historical psychology proposed by Vygotsky, one of the authors that at the present time is one of the references in the basement of the educational work. For the tenets of the proposed objective, this study is divided in three great parts. In the first, we will approach the historical context in that is born the project of Vygotsky. On second, we will discourse on the base of the theory, and in the last part we will treat of the social historical psychology. Keywords: teachers, training, educational psychology, social historical psychology. Texto elaborado a partir de la tesis de doctorado del autor en Psicología de la Educación, bajo la orientación de la Prof. Dr. María Laura Puglisi Barbosa Franco. Traducción: José Manuel Martos Ortega. Recibido: 28 de agosto de 2006. Aceptado: 12 de enero de 2007. 2 http://www.ugru.es/local /rec pro/rev 102 col2.pdf. Resumo. Coma intencao de contribuir para a fundamentacao do trabalho docente, o presente estudo tem por objetivo a presentar os principais pontos da psicologia sociohistórica proposta por Vygotsky, dos autores que na actualidade é uma das referencias no embasamento do trabalho educacional. Para o atendimento do objetivo proposto, este estudo está dividido en tres grandes partes. Na primeira, abordaremos o contexto histórico en que nace o projeto de Vygotsky. Na segunda, discorreremos sobre a fundamentação da teoría e na última parte trataremos da psicología sociohistórica. Palavras-chave/finque, formacao de professors, psicología educacional, psicología sociohistórica. Asterisco 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 asterisco. 1. Introducción. Hablar de la propuesta de Vygotsky implica considerar que su trabajo es extremadamente complejo, ya que su propuesta tiene por objetivo la constitución de un proyecto de psicología que pudiera analizar los problemas de aplicación práctica del hombre, en atención a las necesidades emergentes de la nación rusa, que acababa de nacer, después de la Revolución Socialista de 1917. Su vasta producción académica, aproximadamente 180 trabajos, realizada en un corto espacio de tiempo, 10 años solo, según Bonin 1996, envuelve un importante complejo e integrado esquema teórico que, al mismo tiempo, es abierto. Vygotsky, junto a sus colaboradores directos, Lurie y Leontiev, propone un estudio sociogenético del ser humano, a la vez que establece relaciones con las condiciones biológicas, principalmente con los aspectos neurológicos, en la tentativa de evitar reduccionismos y simplificaciones de cualquier especie. Esa característica de los trabajos de Vygotsky ha generado, según Blanco 1996, diversas interpretaciones y aplicaciones, pues además de toda esa complejidad y diversidad de aspectos tratados, el autor, a lo largo de sus trabajos, fue modificando sus objetivos. Blanc destaca, también, que esas transformaciones son fruto de la ambición de sus proyectos y de la batalla que trababa contra el tiempo, debido a su estado de salud terminal. De cualquier forma, sus seguidores entienden que su teoría permite un desarrollo coherente, pero otros autores, tales como el propio Blanc, Beer, Kosulin, Balsine y Birch, descubren en su obra antagonismos irreconciliables. Davis 1993,
por otro lado, no considera que sus postulados constituyan una escuela de psicología, sino un intento de delinear, de forma general, una psicología de inspiración materialista dialéctica. Salvadas tales características de la obra del autor en cuestión, nos corresponde clarificar que trataremos, en este momento, los aspectos generales de su producción. En ese sentido, antes de introducirnos en sus ideas, es necesario retomar el contexto histórico en el que nacieron las mismas. Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 10-220063. 2. Contexto en que nace el proyecto de Vygotsky. La Revolución Socialista de octubre de 1917 tuvo que afrontar en los primeros años un periodo tumultuoso, marcado por una guerra civil, por la intervención extranjera y por una situación económica agobiante que llevó a la nación rusa a la escasez de alimentos, sometiendo a su población a un largo periodo de hambre, en el que muchas personas fueron víctimas de la tuberculosis, entre ellas Vygotsky. Esta situación llevó al nuevo régimen a implantar un comunismo de guerra, que culminó en 1921, bajo el liderazgo de Lenin, en la consolidación del régimen comunista en el país. Victoriosa la revolución, Rusia se encontraba en un estado lamentable. Todo estaba por construir. Uno de los más serios problemas a los que se debía hacer frente era la educación. En aquella época, tal y como se atestigua, el índice de analfabetismo giraba en torno a un 70%. Sin embargo, a pesar de esas circunstancias, los dirigentes que gobernaban el nuevo Estado deseaban promover una renovación que no se limitaba únicamente a reconstruir el país. El objetivo mayor era construir, bajo la tutela de la teoría marxista, una nueva sociedad, lo que implicaba también la construcción de una nueva ciencia. Tal y como afirma Rosa y Montero, 1996-70. El conocimiento debía ser uno de los pilares de esa nueva sociedad, ya que, de acuerdo con la teoría marxista, este evita la alienación en el trabajo y libera el hombre. Pero, la filosofía marxista, al contener una epistemología materialista y una lógica dialéctica, que requería el desarrollo de una nueva concepción de ciencia. Uno de los grandes problemas al que los investigadores, que debían llevar adelante la construcción de la nueva ciencia, tuvieron que afrontar fueron justamente los límites impuestos por los dirigentes de la nación, ya que únicamente podían apoyarse en la filosofía marxista. El desafío era grande, principalmente porque no había unicidad entre los marxistas rusos sobre la interpretación del materialismo. La controversia entre ellos los dividía en dos corrientes, una mecanicista y otra dialéctica. Según los mecanicistas, la ciencia es autosuficiente y descubre sus propias leyes por medio de la investigación. Los dialécticos, a su vez, defendían un principio explicativo abierto y no determinista, al creer que los acontecimientos son dependientes de la acción humana, es decir, si la conciencia es una característica eminentemente humana, es ella la que posibilita la disposición para la construcción de los acontecimientos. Otro factor importante es la subida de Stalin al poder, después de la muerte de Lenin, en 1924. Stalin, por medio de su interpretación personal de las ideas de Lenin y del marxismo, promovía uno de los mayores expurgos de la izquierda comunista, pero, al mismo tiempo, implementó las políticas que esta línea defendía y, posteriormente, eliminó el comité de dirección, pasando a ejercer un gobierno absolutista. El paso siguiente fue la interferencia en el área educativa. Bajo el pretexto de que la atención de los niños en la escuela era deficiente, impuso un currículo cerrado, suprimiendo, así, el sistema de proyectos adoptado tras la revolución. 4 http://www.ugr.es local /recpro /rep 102 col2.pdf. El punto culminante de la interferencia política ocurre en el campo de la psicología con la edición del decreto titulado sobre las perversiones paidológicas en el sistema de comisariado del pueblo para la educación. Este decreto proscribió las pruebas psicológicas, así como la psicología, en el ámbito de la educación y de la industria. Como consecuencia, varias publicaciones sobre psicología dejaron de editarse, cursos e institutos fueron cerrados. La enseñanza de la psicología quedó relegada del plan de formación de profesores en las facultades, y muchos investigadores del área, inclusive Vygotsky,
que ya había fallecido, pasaron a formar parte de una lista negra oficial que prohibía, en todo el territorio nacional, sus obras. A partir de 1956, tras la muerte de Stalin, en 1953, tal y como afirma Rosa y Montero 1996, los trabajos de Vygotsky vuelven a ser publicados. Ese fue el escenario en el cual Vygotsky gestó, desarrolló y aplicó su pensamiento, aunque él no lo vio ser proscrito y reintegrado. 3. La fundamentación de su propuesta. Vygotsky surge en la psicología en un momento significativo para la nación rusa. Inmediatamente después de haberse consolidado la revolución, emerge una nueva sociedad, que, consecuentemente, exige la constitución de un nuevo hombre. En ese sentido, la primera misión que la revolución imprimió a la psicología fue el análisis de los problemas prácticos. Por su formación humanista y su bagaje cultural, Vygotsky reunía las condiciones necesarias para idealizar una nueva concepción de la educación: paidología, ciencia del niño y psicología. Según apunta Molón 1995, los intereses de Vygotsky por la psicología tienen su origen en la preocupación por la génesis de la cultura. Al entender que el hombre es el constructor de la cultura, él se opone a la psicología clásica que, según su visión, no daba respuesta adecuadamente a los procesos de individualización y a los mecanismos psicológicos que los generan. En contrapartida, elabora su teoría de la génesis y naturaleza social de los procesos psicológicos superiores. Vygotsky, de acuerdo con Bonin 1996, se empeñó en crear una nueva teoría que abarcara una concepción del desarrollo cultural del ser humano por medio del uso de instrumentos especialmente el lenguaje, considerado como instrumento del pensamiento. La teoría por él propuesta surge como un medio para superar el cuadro presentado por la psicología, que se encontraba dividida en dos orientaciones. Los instrumentos son medios externos utilizados por los individuos para interferir en la naturaleza, cambiándola y, consecuentemente, provocando cambios en los mismos individuos. Lucci, 2002, 140. Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 10, 220065. Naturalista y la cognitivista. En su percepción, tal división acentuaba la cuestión del dualismo mente-cuerpo, naturaleza-cultura y conciencia-actividad. Según Vygotsky, uno de los reflejos del dualismo es la diversidad de objetos de estudio elegidos por la psicología: el inconsciente, psicoanálisis, el comportamiento, behaviorismo, y el psiquismo y sus propiedades, Gestalt, y la incapacidad de ellas para dar respuestas a los fenómenos psicológicos, ya que trabajan con hechos diferentes. O sea, para él, los desarrollos que se realizaban no explicitaban claramente la génesis de las funciones psicológicas, típicamente humanas. Ante tal panorama, él propuso una nueva psicología que, basada en el método y en los principios del materialismo dialéctico, comprendiera el aspecto cognitivo a partir de la descripción y explicación de las funciones psicológicas superiores, que, en su visión, estaban histórica y culturalmente determinadas. Es decir, propone una teoría marxista del funcionamiento intelectual humano que incluye tanto la identificación de los mecanismos cerebrales subyacentes a la formación y desarrollo de las funciones psicológicas, como la especificación del contexto social en que ocurrió tal desarrollo. Los objetivos de su teoría son: caracterizar los aspectos típicamente humanos del comportamiento para elaborar hipótesis de cómo esas características se forman a lo largo de la historia humana y se desarrollan a lo largo de la vida del individuo. Vygotsky, 1996, 25. El hombre es un ser histórico-social, más concretamente, un ser histórico-cultural. El hombre es moldeado por la cultura que él mismo crea. El individuo está determinado por las interacciones sociales, es decir, por medio de la relación con el otro el individuo es determinado. Es por medio del lenguaje el modo por el que el individuo es determinado y es determinante de los otros individuos. 3. La actividad mental es exclusivamente humana y es resultante del aprendizaje social, de la interiorización de la cultura y de las relaciones sociales. El desarrollo es un proceso largo, marcado por saltos cualitativos, que ocurren en tres momentos: de la filogénesis, origen de la especie, a la sociogénesis, origen de la sociedad, de la sociogénesis a la ontogénesis, origen del hombre, y de la ontogénese para la microgénesis, origen del individuo.
el desarrollo mental es, esencialmente, un proceso sociogenético. 13 resalta, como apuntado en Molón 1995, que hay diferentes lecturas de la obra de Vygotsky, y por lo tanto, son identificados, por lo menos, dos tipos de determinación del sujeto, la interacción con otros sujetos y el lenguaje. De esas determinaciones resulta el sujeto interactivo, es decir, aquel que no es ni activo y ni pasivo, y que es constituido en la I por la relación interpersonal, y el sujeto semiótico, sujeto constituido en la I por el lenguaje, siendo que apareció como sujeto resultante de la relación, y como sujeto constituido en la relación constitutiva y u otro, en una relación dialéctica, p. 106. 6 http://www.ugro.es/local. /rexpro rep 102 col2.pdf. La actividad cerebral superior no es simplemente una actividad nerviosa o neuronal superior, sino una actividad que interioriza significados sociales que están derivados de las actividades culturales y, mediados por signos 4. G. La actividad cerebral está siempre mediada por instrumentos y signos. H. El lenguaje es el principal mediador en la formación y en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Y el lenguaje comprende varias formas de expresión: oral, gestual, escritura, artística, musical y matemática. J. El proceso de interiorización de las funciones psicológicas superiores es histórico, y las estructuras de percepción, la atención voluntaria, la memoria, las emociones, el pensamiento, el lenguaje, la resolución de problemas y el comportamiento asumen diferentes formas, de acuerdo con el contexto histórico de la cultura. K. La cultura es interiorizada bajo la forma de sistemas neurofísicos que constituyen parte de las actividades fisiológicas del cerebro, las cuales permiten la formación y el desarrollo de los procesos mentales superiores. Vygotsky formula su teoría al estar convencido de que los cognitivistas y los naturalistas no explicaban científicamente los procesos mentales superiores. Desde su punto de vista, los naturalistas, aquellos que se adhieren a los métodos de las ciencias naturales, se limitaban al estudio de procesos psicológicos relativamente simples, tales como las sensaciones o comportamientos observables, pero al acercarse a las funciones complejas las fraccionaban en sus elementos simples o adoptaban un dualismo que abría un espacio para la especulación arbitraria. En relación a los cognitivistas, él ponderaba que estos, por su parte, describieran los procesos mentales superiores, considerándolos como fenómenos del espíritu, a partir de un apriorismo fenomenológico e idealista, pero alegaba que era imposible explicarlos o los explicaban de una forma arbitraria y especulativa. Compartiendo la concepción marxista de que lo esencialmente humano es constituido por relaciones sociales, se negó a recoger explicaciones para las funciones mentales superiores en las profundidades del cerebro o en las características etéreas de un alma separada del cuerpo. El trabajo de Vygotsky, según Molón 1995, está fuertemente influenciado por las ideas de Marx y Engels, por la dialéctica de Hegel, por el evolucionismo de Darwin, por la filosofía de Spinoza y por las ideas de Pierre Janet, entre otros pensadores. A partir de las ideas de esos autores, Vygotsky forjó el cimiento de su comprensión de que, a. La psicología es una ciencia del hombre histórico y no del hombre abstracto y universal. B. El origen y el desarrollo de los procesos psicológicos superiores es social. C. Hay tres clases de mediadores: signos e instrumentos, actividades individuales y relaciones interpersonales. D. El 4 signos son mediadores internos, los instrumentos psicológicos que dirigen y controlan las acciones psicológicas del propio individuo o de otros individuos. Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 10-220067. Desarrollo de habilidades y funciones específicas, así como el origen de la sociedad, son resultantes del surgimiento del trabajo, entendido como acción/movimiento de transformación, y que es por el trabajo que el hombre, al mismo tiempo en que transforma la naturaleza para satisfacer sus necesidades, se transforma también, y existe una unidad entre cuerpo y alma, o sea, el hombre es un ser total. Especialmente los postulados darwinianos de cambio, recombinación y selección natural, que presuponen inestabilidad y movimiento en el transcurrir del tiempo, así como la noción de orden y la dirección de la evolución, sirvieron de base, por ejemplo, para formulaciones de Vygotsky,
como a. Los cambios en los propios conocimientos y significados sociales. B. El desarrollo no presupone una sucesión de prácticas lineales, fijas y aleatorias. Sin embargo, cada práctica supone la siguiente. Es decir, el hecho de que el proceso de desarrollo ocurra por prácticas no significa que éstas sigan un recorrido continuo, sino que están marcadas por avances y retrocesos, según un orden de aparición, lo que no implica que tengan que ser vivenciados en su plenitud, y una práctica constituye un requisito para el otro. C. El desarrollo cultural sigue las mismas leyes de la selección natural. D. El individuo adulto es producto de comportamientos heredados, que son modificados por las relaciones sociales. Para explicar el comportamiento humano es preciso considerar las condiciones biológicas y cómo éstas son modificadas en las relaciones sociales culturales. Otra fuente de influencia fue la lingüística, por sus discusiones sobre el origen del lenguaje y su posible influencia sobre el desarrollo del pensamiento. Esa temática influenció sobremanera en el pensamiento de Vygotsky, pues la encontramos permeando toda su obra. Por último, otro punto de influencia es el escenario sociopolítico que valoraba la ciencia, mientras instrumento a servicio de los ideales revolucionarios, en la búsqueda de respuestas rápidas para la construcción de una nueva sociedad. 4. La psicología sociohistórica. La teoría histórico-cultural o sociocultural del psiquismo humano de Vygotsky, también conocida como abordaje sociointeraccionista, toma como punto de partida las funciones psicológicas de los individuos, las cuales clasificó de elementales y superiores, para explicar el objeto de estudio de su psicología, la conciencia. La teoría del desarrollo vygotskiana parte de la concepción de que todo organismo es activo, estableciendo una continua interacción entre las condiciones sociales, que son mutables, y la base biológica del comportamiento humano. Él observó que en el punto de partida están las estructuras orgánicas elementales, determinantes por la maduración. A partir de ellas se forman nuevas, y cada vez más complejas, funciones mentales, dependiendo de la naturaleza de las experiencias sociales del niño. En esta perspectiva, el proceso 8 http://www.ugr.es/local /rec/pro/rep 102col2.pdf de desarrollo sigue en su origen dos líneas diferentes, un proceso elemental, de base biológica, y un proceso superior de origen sociocultural. En ese sentido, es lícito decir que las funciones psicológicas elementales son de origen biológico, están presentes en los niños y en los animales, se caracterizan por las acciones involuntarias o reflejas, por las reacciones inmediatas o automáticas, y sufren control del ambiente externo. En contrapartida, las funciones psicológicas superiores son de origen social, están presentes solamente en el hombre, se caracterizan por la intencionalidad de las acciones, que son mediadas. Ellas resultan de la interacción entre los factores biológicos, funciones psicológicas elementales, y los culturales, que evolucionaron en el transcurrir de la historia humana. De esa forma, Vygotsky considera que las funciones psíquicas son de origen sociocultural, pues resultaron de la interacción del individuo con su contexto cultural y social. Las funciones psicológicas superiores, a pesar de que tengan su origen en la vida sociocultural del hombre, solo son posibles porque existen actividades cerebrales. En efecto, esas funciones no tienen su origen en el cerebro, aunque no existen sin él, pues se sirven de las funciones elementales que, en última instancia, están conectadas a los procesos cerebrales. Es necesario recordar que, el cerebro no es un mero soporte de las funciones psicológicas superiores, sino parte de su constitución. B. El surgimiento de las funciones superiores no elimina las elementales. Lo que sí ocurre es la superación de las elementales por las superiores, sin dejar de existir las elementales. C. Vygotsky considera que el modo de funcionamiento del cerebro se amolda, a lo largo de la historia de la especie, base filogénica, y del desarrollo individual, base ontogénica, como producto de la interacción con el medio físico y social, base sociogénica. Según Vygotsky, el desarrollo mental está marcado por la interiorización de las funciones psicológicas. Esa interiorización no es simplemente la transferencia de una actividad externa para un plan interno, pero es el proceso en lo cual ese interno es formado. Ella constituye un proceso que no sigue un curso único,
universal e independiente del desarrollo cultural. Lo que nosotros interiorizamos son los modos históricos y culturalmente organizados de operar con las informaciones del medio. Según afirma Blanco 1996, las funciones psicológicas superiores están en la base del desarrollo ontogenético que, en su evaluación, no ocurre de forma rectilínea, demarcando una acumulación cuantitativa, por medio de una serie de transformaciones cualitativas y dialécticas. Ellas se forjan en prácticas, constituyéndose por un proceso complejo de desintegración e integración. Además se distinguen por presentar una organización específica de la actividad psicológica y por permitir la aparición de un determinado comportamiento. Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 10-220069. Vygotsky consideraba que la adquisición del lenguaje constituye el momento más significativo en el desarrollo cognitivo. El lenguaje representa un salto de calidad en las funciones superiores. Cuando éste comienza a servir de instrumento psicológico para la regulación del comportamiento, la percepción muda de forma radical, formándose nuevas memorias y creándose nuevos procesos de pensamiento. Uno de los conceptos fundamentales de la psicología sociohistórica es la de mediación, o sea, del proceso de intervención de un elemento intermediario en una relación, Oliveira, 1993, 26. Lo que según Molon 1995 es un presupuesto que orienta toda la construcción teórica de Vygotsky. En la visión de Rego 1998, por la mediación el individuo se relaciona con el ambiente, pues como sujeto del conocimiento no tiene acceso directo a los objetos sino solo a sistemas simbólicos que representan la realidad. Gracias a los signos, la palabra, los instrumentos en contacto con la cultura. En ese sentido, el lenguaje es el principal mediador en la formación y en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Ella constituye un sistema simbólico, elaborado en el curso de la historia social del hombre, que organiza los signos en estructuras complejas permitiendo, por ejemplo, nombrar objetos, destacar sus calidades y establecer relaciones entre los propios objetos. El surgimiento del lenguaje, como se dijo anteriormente, representa un salto cualitativo en el psiquismo, originando tres grandes cambios. La primera está relacionada al hecho de que él permite entrar en contacto con objetos externos no presentes. La segunda permite abstraer, analizar y generalizar características de los objetos, situaciones y eventos. Ya la tercera se refiere a su función comunicativa, en otras palabras, la preservación, transmisión y asimilación de informaciones y experiencias acumuladas por la humanidad a lo largo de la historia. Rego, 1998, 54. En consecuencia, el lenguaje constituye el sistema de mediación simbólica que funciona como instrumento de comunicación, planificación y autorregulación. Es justamente por su función comunicativa el modo en el que el individuo se apropia del mundo externo, pues, por la comunicación establecida en la interacción ocurren negociaciones, reinterpretaciones de las informaciones, de los conceptos y significados. De acuerdo con Vygotsky, el lenguaje materializa y constituye las significaciones construidas en el proceso social y histórico. Cuando los individuos las interioriza, pasa a tener acceso a estas significaciones que, por su parte, servirán de base para que puedan significar sus experiencias, y serán estas significaciones resultantes las que constituirán su conciencia, mediando, de ese modo, en sus formas de sentir, pensar y actuar. Ateniéndose al origen del individuo, ontogénesis, ocurren dos saltos cualitativos en su desarrollo. El primero, cuando el individuo adquiere el lenguaje oral, y el segundo, cuando adquiere el lenguaje escrito. 10 http://www.ugr.es/local /rec pro/rev102col2.pdf. Otro punto de fundamental importancia en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores es el papel desempeñado por el aprendizaje. Desde ese punto de vista, y para que el individuo se desarrolle en su plenitud, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores dependerá del aprendizaje que ocurre en un determinado grupo cultural, por las interacciones entre sus miembros. En esa perspectiva, el aprendizaje es contemplado como un proceso que antecede al desarrollo, ampliándolo y posibilitándolo. En otras palabras,
Los procesos de aprendizaje y desarrollo tienen influencias mutuas, generando condiciones en las que a mayor aprendizaje mayor desarrollo y viceversa. En los estudios de Vygotsky, las relaciones entre desarrollo y aprendizaje ocupan un lugar destacado, principalmente en la educación. Él pondera que, aunque el niño inicie su aprendizaje antes de frecuentar la enseñanza formal, el aprendizaje escolar introduce elementos nuevos en su desarrollo. Él considera la existencia de dos niveles de desarrollo. Uno corresponde a todo aquello que el niño puede realizar solo y el otro a las capacidades que están construyéndose. Es decir, se refiere a todo aquello que el niño podrá realizar con la ayuda de otra persona que sabe más. Esta última situación es la que mejor traduce, según Vygotsky, el nivel de desarrollo mental del niño. Entre esos dos niveles, hay una zona de transición, en la cual la enseñanza debe actuar, pues es por la interacción con otras personas que serán activados los procesos de desarrollo. Esos procesos serán interiorizados y formarán parte del primer nivel de desarrollo, convirtiéndose en aprendizaje y abriendo espacio para nuevas posibilidades de aprendizaje. En síntesis, la teoría psicológica construida por Vygotsky rompe con las corrientes hasta entonces estructuradas y parte de una nueva concepción de realidad y de hombre. Referencias bibliográficas. Blank, G1996. Vygotsky, o meme sua causa. Inele se mod. Vygotsky e a educacao, implicacoes pedagógicas a psicología socio-histórica. Porto Alegre, Artes Médicas, 31 a 35. Bonin, LFR 1996. A Teoría Histórico-Cultural e Condicoes Biológicas. TIS de doutorado, Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo. Davis, C1993. O constructivismo de Piaget o socio-interacionismo de Vygotsky. Anaís do Seminario Internacional de Alfabetizacao y Educacao. Unihui, RS, 35 a 52. Lucci, MA 2002. A importância da interacao na individuacao, uma visão da abordagem socio-interacionista de Vygotsky. Revista de Cienciada Educacao, 6, 137 a 147. Lurie, A.R., Leontiev, A., Vygotsky, L.S. y otros. 1991, Psicología e Pedagogía, Bases Psicológicas da Aprendizaje e do Desenvolvimento. Sao Paulo, Moraes. Molón, SI 1995. A questão da subjetividade e da constituicao do sujeito nas reflexões de Vygotsky. Disertacao de mestrado, Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo. Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 10, 22000611. Oliveira, MKD. 1993, Vygotsky, Aprendizado e Desenvolvimento Proceso Socio-Histórico. Sao Paulo, Scipioni. Serie Pensamento e Acao no Magisterio. Rego, CR1998. Vygotsky, Uma Perspectiva Histórico-Cultural da Educacao. 5, ed. Petrópolis, Río de Janeiro, Bases. Rosa, A. y Montero, I. 1996. O Contexto Histórico do Trabalho de Vygotsky, Uma Abordagem Socio-Histórica. Inele se mod. Vygotsky e a Educacao, Implicacoes Pedagógicas da Psicología Socio-Histórica. Porto Alegre, Artes Médicas, 57 a 83. Vygotsky, LS 1979. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona, Crítica. Vygotsky, LS 1991. Problemas teóricos y metodológicos de la psicología. Madrid, Visor. Vygotsky, LS 1996. A formacao social da mente, o desenvolvimento dos procesos psicológicos superiores. 5, ed. Sao Paulo, Martins Fontes. Vygotsky, LS 1999. Teoría e método en psicología. 2, ed. Sao Paulo, Martins Fontes. Vygotsky, LS et al. 1988, Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizaje.
Sao Paulo.